Mientras buscaba contenido para este episodio, me topé con un perfil que contenía algunas imágenes interesantes y decidí compartir esta historia con vosotros. Julie Charab es un artista y podemos encontrar su música y vídeos online, pero también decidió compartir su experiencia paranormal. Hace transmisiones en directo y también se reúne con gente en Omegle. Un día, por diversión, decidió probar la Ouija y, como suele ocurrir, no acabó bien. Antes de empezar la transmisión en directo, publicó en su perfil una advertencia de que hablaría con fantasmas para avisar a la gente que no quería saber nada. Por desgracia, esta diversión aparentemente inocente con el público resultó ser el principio de su pesadilla. Están escuchando ruidos, amigo. Se están escuchando ruidos acá en el living. What the fuck? ¿Ves, amigo, que lo que te digo es posta, boludo? Y se escuchan ruidos, amigo, no te estoy jodiendo. Es Lucía, amigo, es Lucía, que no me deja tranquilo. Es Lucía que... What the fuck? Los fenómenos que consiguió grabar tuvieron lugar tanto de día como de noche. ¿Cómo que se escucha como que hay alguien atrás, amigo? ¡Guay! Esto está, boludo, es sangre, amigo, es sangre, ¿entendés? No sé qué mierda está pasando, boludo. What the... ¡Ay, no! Cada vez hay más sangre en todo lado. What the fuck? No. Parte de la actividad paranormal parecía girar en torno al cuarto de baño. Pudo grabar no solo la puerta cerrándose sola, sino también el agua abriéndose, pero también tenía un aspecto bastante extraño. No se lo tomó bien, tuvo problemas para dormir, pero aún así siguió compartiendo imágenes en su perfil. Y su deteriorado estado mental solo parecía intensificarse cuantos más fenómenos experimentaba. Ya no se sentía seguro en su propia casa. Mientras tanto, la situación era cada día más grave. Son las 3 de la tarde y Lucía ya arranca desde temprano, ¿entendés? Ya empieza a importar cada vez menos si es de noche, si son las 3 de la mañana, si son las 12 de la noche. ¿Dónde está? Está por acá. What the fuck? What? No. What the fuck? Lucía está acá y me está tratando de hacer mal. What the fuck? Amigo, se está moviendo eso, yo no lo estoy moviendo, boludo. Amigo, se está moviendo la mano. What the fuck? Amigo, estoy escuchando cómo suben las escaleras todo el tiempo. Acá en casa. Y estoy solo. No hay nadie. Se escucha fortísimo, amigo. What the fuck? Ya, boludo, se nos fue la guacha. Amigo, mirá lo que haces. Boludo. Sí, muy temprano. En un momento. En un juego aparentemente inocente con una Ouija, ¿invitó realmente algo a su vida?
o estamos ante un montaje? Toda la historia deja más preguntas que respuestas. Si quieres seguir el caso más de cerca, puedes encontrar muchos más vídeos interesantes en su perfil y el enlace se encuentra en la descripción, como siempre. Una acampada debería ir asociada a pasarlo bien y a la naturaleza, pero a veces este ambiente tranquilo se ve destruido por algo que no podemos explicar. Grizzly Gas es el típico explorador que ama la naturaleza. Viaja a distintos lugares interesantes y aprende sobre la historia local. Durante sus viajes suele acampar en lugares desiertos o en medio del bosque, y hoy vamos a echar un vistazo a uno de esos viajes. Esta vez el destino era una arboleda cercana a una antigua vía férrea. Según la leyenda, este lugar está embrujado por una misteriosa mujer vestida de blanco. Se dice que es el fantasma de una mujer que, tras una muerte violenta, no encuentra la paz y vaga por la zona que conoció en vida. Al principio, el viaje transcurre de la forma habitual. Explora la zona y hace senderismo, luego juega con el perro y monta el campamento. Come algo, prepara una hoguera y se despide del público antes de irse a la cama. Tenía previsto filmar más después del amanecer. Pero todo cambia al caer la noche. Hello? Oh, this fucking tap. Hello? What the fuck was that? En mitad de la noche, le despiertan unos ruidos extraños y coge su cámara. Lo que al principio parece el silbido del viento se convierte al cabo de un rato en una clara voz de niño o de mujer. En la grabación, sin embargo, no vemos a nadie ni nada que pueda ser la fuente. Incluso el perro que le acompaña parece oír y tal vez incluso ver algo que el autor del video es incapaz de percibir. All right, mate. Am I hearing things or what? That sounded like a woman crying. Got goosebumps and everything.
Hello? Come here. Hello? 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 El grito resuena ahora bastante cerca del hombre, pero su origen sigue sin poder descubrirse. Y lo que es peor, no se oyen crujidos ni pasos, a pesar de las muchas ramas y hojas secas. Finalmente, el preocupado Grizzly decide levantar el campamento en mitad de la noche y marcharse rápidamente. Come on, mate. Come on, mate, stop messing about. Come here. Come here. I can still hear it. Absolutely bobbed me pants then. A black cat sat on wall. Oh wow. I shat my pants then. Absolutely. Call me whatever you want, but that was just weird, that. Absolutely weird. That's the fastest I've ever packed up in my life. Look, I ain't even done my shoes. Just threw them on. Back here at car now. What do you think that was? Because I've no idea. Right, where's my keys? I better not have left them up there. That'd be good, wouldn't it? Eh? And I hope I haven't left out else up there. I'll have to go back up and check in the morning or tomorrow when it's light. Ah, Jesus Christ. El llanto y el zumbido que oímos en el video pronto se convierten en silbidos, como si algo quisiera que volviera. Sin embargo, lo más interesante es que, mientras camina de vuelta a su coche, ve un par de ojos brillantes que le miran fijamente en silencio. Es más, al cabo de un rato, fuera lo que fuese, se esconde detrás de los árboles de una forma muy poco natural. Es difícil decir qué vio exactamente aquella noche. Tal vez fuera un animal que hacía ruidos muy extraños, pero siempre cabe la posibilidad de que fuera el famoso cambiapieles. Al fin y al cabo, se dice que estas criaturas son capaces de imitar todo tipo de sonidos y utilizan esta habilidad para cazar presas en la oscuridad.
Quedémonos un rato más en el oscuro bosque. La filmación que vamos a ver fue tomada durante un paseo nocturno en quad. Por desgracia, no he podido encontrar mucha información al respecto, no sabemos quién es el autor ni dónde se tomó. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que las imágenes son simplemente aterradoras. Échale un vistazo. Oh my God! El aterrorizado autor del video no se baja de su vehículo. Solo, en medio del bosque, asustado por lo que oye. Pero, ¿qué fue lo que realmente presenció? ¿Era alguien perdido en medio del bosque? ¿Quizás alguien estaba cometiendo un crimen? ¿O tal vez la voz no pertenecía en absoluto a un humano? Como en el video anterior, podría tratarse de un cambiapieles. Después de todo, uno de los métodos de caza favoritos de los cambiapieles es atraer a sus presas hacia la oscuridad con voces humanas. Dime lo que piensas en los comentarios. Recibí el siguiente video de un espectador. Por desgracia, no sabemos muchos detalles sobre toda la situación. Por lo que pudimos determinar, el autor del video supuestamente compró la casa a un precio muy bajo. Cuando llegó por primera vez a ver su nueva propiedad, encontró allí algo para lo que no estaba preparada. You guys saw that, right? Okay. The door was terrifying, but that's okay. Hello? Hello? Okay. Whew. I left the door open. It was probably just the wind. Don't be crazy. Is anybody here? I just got overworked and there's nothing here. La grabación se interrumpe en ese momento y no sabemos qué ocurre a continuación. ¿Qué era esa cosa que vemos por primera vez en la ventana observándola desde arriba y luego esperándola dentro? Desgraciadamente, es difícil elaborar teorías sin información, pero tengo que admitir que viendo estas imágenes me siento como si estuviera viendo una película de terror amateur. Pero quién sabe. Quizá entre todos podamos encontrar más información y entonces ya veremos. Esta vez viajaremos a México. El autor de los vídeos trabaja en un desguace de coches, donde los vehículos acaban tras drásticos accidentes o tiroteos, que, por cierto, son bastante frecuentes en algunas partes de México. Pero, ¿y si la víctima de una muerte violenta está relacionada de alguna manera con el coche? Esa es la pregunta que intenta responder el autor de los siguientes videos. ¿Hay alguien ahí? Hello. ¿Quién anda ahí? Hola. Qué pinche pedo. Hello. ¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí? Hombre, no hay nadie aquí. ¿Qué chingados fue eso? Ay, hola. Hola. Ay, no hay nadie aquí. No, hombre, yo mejor me voy de aquí. No voy a hacer que salga la Llorona. Está cabrón. A ver, al otro lado. Hola. Faltan dos. Hay unos vidrios. Ya ni voy a cerrar la puerta, ya me voy. La chingada de aquí. Poco después de la entrega del coche, esa misma mañana, oyó ruidos extraños procedentes del almacén, pero tras una búsqueda exhaustiva, no encontró a ningún responsable. Pero eso fue solo el principio de los sucesos extraños, y la mayoría de ellos estaban relacionados con el coche destruido. Ay, cabrón. Hasta una cruz tiene ahí. Les voy a contar una historia de este carro. No hay nadie ya aquí, ya está bien solo. Ya me voy a ir a la casa porque ya va a oscurecer. A este Mercedes lo balacearon. Lo balacearon y el señor o el muchacho, no sé qué haya sido, le dieron un balazo aquí. Luego aquí le dieron otro. Lo atravesó. Luego aquí otros 3. No, este como que sí. Este sí lo... Ya el carro ya se deterioró porque está viejito, pero... La historia de este joven o señor murió. Yo creo por eso aquí está encantado el lugar. Como ven, miren, aquí estoy solo. Aquí estoy solo viendo los carros. Ah, cabrón, oigo ruido. ¿Qué pedo aquí? Ah, su chingada madre. ¿Y este güey que me viene siguiendo, qué? Shh, párate, cabrón. ¿A dónde vas? Pues ¿quién chingado lo viene manejando a este carro, qué? Si nomás tiene 3 pinches llantas. ¿Es el pinche rayador o qué? Cabrón. Ya me está dando miedo. Aquí un día lluvioso, trabajando. Holy shit. Se me está yendo el carro. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Alcánzalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! Se me fue, alcánzalo, ey. Holy shit. El coche supuestamente causante de todos los extraños accidentes en el desguace se mueve por sí solo, a pesar de estar completamente destruido. Pero no se trata en absoluto de situaciones únicas. Bueno, señores, este es el Audi, el famoso Audi Encantado, que pues ahí se ha meneado unas cuantas veces, pero dicen que uno lo está jalando, que otros lo apuchan y que otros lo detienen. Y bueno, yo no me les quiero demostrar este carro. Muchos me han dicho que la historia de este carro, el señor era un doctor. Él se mató solo, se dio 3 tiros. Su esposa no quiso el carro, lo tiró al yonque. Ya si ven, pues el motor ya está todo desarmado, no tiene frente. El carro tiene varios tiempo aquí. Ellos vinieron a verlo. Y pues el carro tiene varias piezas buenas, como las llantas, puertas todavía, el vidrio. Yo nomás se los quiero demostrar. ¡Ay! ¿Qué traen? ¡Ay, güey!
¿Qué traen? ¡Ey! ¡Puta puerta! ¡Solita! ¿Cómo se va a abrir sola la puerta? ¡Ay, hasta la espalda me jodí, mira lo que salí corriendo! ¿Eh? Vengan, no corran. ¿A qué le tienen miedo? ¿Eh? No, esa mierda algo tiene ese puto carro, me. Shit. Híjole. ¿No ves que se abrió solita la puerta? Sí, pues se abrió sola la puerta. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Párese, párese, párese. No! Look! You see? No. No, look! I mean, she's walking! It's a girl! ¿Dónde? You didn't see her? No. How did you not see her? She's walking! You did not see her? ¿Dónde? Allá! Where'd she go? I don't see her. ¿Dónde? She was like that. ¿Dónde? She was like right there. You see that truck that got on you? Ajá. Yeah, right there. I saw her. A ver, ¿dónde? 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 Right here. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Like one here. ¿Dónde caminó? I saw she went this way. I thought she went. I think. But then she Ya. disappeared. But then, but I think she also went that side too. Pero una puerta que se abre de repente y un coche que se mueve no son todo. Un día, durante su trabajo, su hijo se fijó en una misteriosa figura. También puede verse en el video. Curiosamente, la figura, fuera lo que fuera, desapareció rápidamente sin dejar rastro. Y por si todo esto fuera poco, hace algún tiempo también se encontró algo muy interesante en este mismo coche. Un pequeño recipiente en forma de jarrón. No sé exactamente lo que podría ser, pero creo que podemos estar de acuerdo en que probablemente no es el equipamiento estándar de un coche. ¿Tiene este objeto alguna relación con la misteriosa figura y con todo lo que está ocurriendo en el desguace? Hazme saber lo que piensas sobre este caso en los comentarios. Los objetos misteriosos que planean en el cielo siempre despiertan mucho interés. Esta vez veremos lo que los habitantes de algunas ciudades polacas pudieron ver durante una noche. Moje bloki. Nie mogę spać. Przybliżam. Kto mi powie, co to jest? To na pewno nie jest umierająca gwiazda. Wszystkie inne gwiazdy stoją w miejscu, tylko to jedno się rusza. Znika i pojawia się. Ciekawe. Dla niedowiarków, żeby nie było, że Photoshop. To jest cały czas to samo. Ładnie przybliżam, proszę bardzo. Curiosamente, no se trata de un solo video, como suele ocurrir, sino que 3 personas diferentes me enviaron un video del mismo objeto misterioso planeando en el cielo nocturno. Uno de los espectadores escribió que se dio cuenta de un ruido procedente del exterior de la ventana. Estaba seguro de que era el estruendo de un avión militar, pero entonces le llamaron la atención las luces en el cielo que aparecían y desaparecían igual que en los otros 2 videos. ¿Qué era este misterioso objeto que sobrevolaba la ciudad? ¿Qué crees que son las luces captadas en los vídeos suspendidas en el cielo? O quizás aún mejor, ¿y tú también has visto algo similar con tus propios ojos? Házmelo saber en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla.
Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.